Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en una emisión más de este concepto de comunicación y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como siempre te saluda tu amigo Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión tengo el honor de contar en el estudio con una visita muy importante. Tenemos ya aquí la presencia del doctor Raúl Rojas González. Él es investigador de la Universidad Libre de Berlín y él es especialista, es una referencia mundial en redes neuronales e inteligencia artificial aplicado a los vehículos autónomos. Doctor, qué gusto que nos acompañe y qué bueno que esté por acá visitándonos. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes, y yo de entrada les digo que yo soy un admirador del CIMBESTAB desde mi época de estudiante, porque el CIMBESTAB como centro de investigación es un referente a nivel nacional, y a nivel latinoamericano y mundial. Pues nosotros nos sentimos muy honrados que esté con nosotros, doctor, y queremos empezar esta conversación preguntándole algo que pudiera ser básico, pero que es fundamental. ¿Qué hace tan exitoso la política científica de Alemania? Bueno, hoy voy a dar una conferencia donde voy a explicar todos los elementos de esa política, pero yo diría que una cuestión fundamental es que la base tributaria, es decir, los impuestos que se recaudan, son suficientes para financiar la investigación, y además el gasto en investigación es cerca del 3% del Producto Interno Bruto, y en México estamos todavía en alrededor de 0.5%, algo así, 6 veces menos que en Alemania. Entonces hay dinero para hacer la investigación, pero sobre todo hay organización. Hay organización de centros científicos, hay una educación primaria, secundaria y preparatoria que permite formar a esos científicos desde la cuna prácticamente, y hay además un sistema de academias de investigación que le dan un gran peso a la difusión de la ciencia para que desde los jóvenes surge el interés por las humanidades, por la biología, por la astronomía, por las matemáticas, por todo lo que conforma la ciencia moderna. Y entonces es esa estructura base la que posibilita ese modelo de éxito. Quizá un ejemplo sería que en Alemania se redistribuye, digamos, en diversas entidades o en muchas entidades este compromiso por fortalecer y desarrollar la ciencia y la tecnología. Sí, Alemania es un verdadero pacto federal. Aquí en México muchas veces se habla del pacto federal, pero como muestro con los datos hoy en mi conferencia, en México los estados de la República solo tienen 10% de ingresos propios, o sea, lo que gastan es 10% ingreso propio, y el resto, más del 80%, es lo que se llama las participaciones federales o las contribuciones federales. Entonces, tradicionalmente en México ha sido el centro de la República el que ha dictado las políticas educativas y las políticas de desarrollo científico, y eso ha sido naturalmente una ventaja para la Ciudad de México, pero no necesariamente para el resto del país. Entonces, esa centralización extrema no existe en Alemania. En Alemania los estados son responsables de su educación primaria, secundaria, preparatoria y hasta de sus universidades. En Alemania no existe ninguna universidad federal, por ejemplo. Ninguna universidad pasa de los 30.000 estudiantes, porque son universidades pagadas por el Estado, y entonces los estados compiten entre ellos incluso por tener las mejores universidades, las mejores ofertas, los mejores proyectos de investigación, y eso le da un gran dinamismo. Entonces yo diría que esa cuestión es fundamental. Alemania es un verdadero pacto federal, y en México tenemos una centralización que a veces ahoga los esfuerzos de los estados. Y bueno, pues CIMBESTAB en un esfuerzo también está descentralizándose, digamos, sigue eso porque tenemos presencia en todo el país con muchas unidades, 9 unidades distribuidas en todo el país, y bueno, pues vamos por ahí innovando un poco en eso. Doctor, ¿qué papel debe de jugar la iniciativa privada y la industria para el desarrollo científico y tecnológico? Porque muchas veces aquí en el país como que se tiene cierto recelo para con ellos. Sí, hay una cuestión que para mí es muy importante, y es que el Estado no puede financiar toda la investigación. Simplemente no existe el dinero para financiar toda esa investigación, y el ejemplo de Alemania y de Europa para mí es clarísimo. En Alemania, 2/3 partes de la investigación se hacen en centros privados, centros de Volkswagen, de Siemens, de las compañías alemanas diversas que exportan, y 1/3 parte de la investigación es pagada por el Estado, por el gasto público. En el resto de Europa, el 60% más o menos de la investigación es privada, 40% es pública, y si vemos también el caso de Estados Unidos, pues una compañía como Amazon invierte $22.000 millones anuales en investigación,
que es 22 veces el presupuesto de la UNAM. Entonces, Sí. imagínense tener una compañía que está investigando con el equivalente de 22 UNAMs y en un campo muy específico, que es el que le interesa a Amazon, que es la digitalización de la economía. Entonces, lo que hay que entender aquí en México, porque muchas veces exige que el gobierno llegue al 1% o al 1.5% o al 2% de gasto en investigación, que no va a ocurrir, porque no existen los recursos. Y entonces, de alguna forma, hay que ver cómo se puede complementar y cómo se puede incluso obligar a la industria nacional y extranjera a que investigue en México, porque muchas veces para la industria es más fácil vender, más fácil continuar con el esquema que traían desde hace años que innovar. Y entonces el papel del Estado sí es el de empujar para que tengan innovación, pero yo creo que no hay que demonizar la inversión o el gasto privado en investigación. Al contrario, hay que ver cómo se puede llegar a una situación similar a la de Europa. Y seguirlo fortaleciendo. Oiga, doctor, y en un mundo globalizado, ¿por qué el desarrollo de la ciencia y la tecnología deben ser una prioridad? Porque para algunos países como Alemania y los países europeos el desarrollo es una prioridad, pero en otros países a veces parece que hay otras necesidades. Sí, es una prioridad absoluta, porque países como Alemania o Corea, por ejemplo, Corea, sí, claro, que son países exportadores, ellos no tienen petróleo, Alemania no tiene costas muy grandes, no tienen grandes salidas al mar, no tienen gran minería, lo que tienen es industria, lo que tienen es, por ejemplo, la industria automotriz que exporta a todo el mundo. Entonces, solamente para mantenerse en el mismo lugar, hay que estar innovando, porque las condiciones del mercado mundial lo requieren. Y además, en la época actual se habla mucho de que ya no tenemos la gran industria como antes o el gran empleo en las grandes compañías como antes, sino tenemos una sociedad del conocimiento en donde todo ocurre con computadoras, con software, con flujos de información a través de redes. Y entonces en Alemania hay una preocupación muy grande por no perder el enlace con esa sociedad del conocimiento. Y por eso en Alemania, desde la unificación alemana, desde 1990, el número de investigadores por millón de habitantes ha crecido 50%, por ese énfasis que le dan, por la preocupación incluso que tienen en no quedarse atrás, a pesar de que están tan avanzados. Y entonces en México, que no estamos en la posición de Alemania, más bien estamos rezagados, la ciencia y tecnología deberían ser una prioridad incluso mayor que países como Alemania. Oiga, doctor, y bueno, de alguna manera la ciencia y sus diversas aplicaciones también son una herramienta de combate a la desigualdad, también generan empleos, también generan, claro, beneficios en la sociedad. Sí, claro, lo importante es para combatir la desigualdad, para evitar que haya cinturones de miseria, es crear empleos, desarrollar la economía. En Alemania la tasa de desempleo oficial, y además está bien medida porque todos los desempleados reciben seguro de desempleo, entonces sí, tienen que estar bien registrados, es 3.6%. Yo aquí en México luego veo las estadísticas oficiales que hablan de 4% de tasa de desempleo, y no puede ser porque no están contando a todos los marginados, a los vendedores ambulantes, a mucha gente que está subempleada, y realmente disminuir la desigualdad, incrementar el nivel de ingreso, acabar con la pobreza, con los niveles de pobreza extrema y con la pobreza no tan extrema, requiere desarrollar la economía. Y si desarrollamos la economía y si hacemos que los salarios sean más justos, entonces se puede aspirar a llegar a una situación como la de Corea. Por ejemplo, Corea en 1950 estaba destrozado después de la guerra de Corea. Empezaron mucho más abajo que México en producto por habitante, y ahora Corea desde hace algunos años ya es clasificado como país industrializado. Y líder en muchas. Y líder en electrónica, en muchas actividades. Entonces, ¿qué hicieron los coreanos? ¿Qué hicieron los chinos también? Que en solo 30 años levantaron la economía. Entonces yo creo que por eso hay que estudiar los modelos de éxito en otros países, hay que ver qué fue lo que hicieron para tratar de entender y para tratar de adaptarlo a la situación nacional. Pero doctor, en términos de recursos humanos y talento, México tiene mucho potencial. ¿En dónde está el problema entonces? Porque bueno, pues si vemos investigadores como usted, doctor, que están compitiendo en los más altos estándares de la ciencia y la tecnología.
Pues México tiene mucho potencial, exactamente. Yo creo que desde los 90, con la creación del Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de que hoy en día se critica mucho el SNI, creo que el SNI le dio mucha relevancia a hacer más investigación en México, a tener más presencia internacional. Entonces sí hay mucho potencial, pero también tenemos problemas estructurales. Un problema estructural que a mí me preocupa mucho es el de las jubilaciones de los científicos, porque la ciencia es como un tubo, es como un pipeline, ¿no? Como se dice en Estados Unidos. Hay científicos que ya van de salida, que ya cubrieron su época laboral, pero necesitamos que entren científicos jóvenes que vayan manteniendo el nivel de investigación. Y en México, desgraciadamente, el nivel de jubilación es tan bajo que la gente no se jubila. Y el empleo en ciencia en México creció realmente en gran magnitud en los 80s y los 90s, y toda esa gente está alcanzando ya la edad que sería de jubilación. En Alemania la jubilación es obligatoria. O sea, a mí el año que entra que cumplo la edad de jubilación, no me preguntan si me gustaría quedarme o no, me agarran una cajita, me la ponen enfrente. Se viene para acá, doctor. Pues vamos a ver, la ponen enfrente de la universidad, pero la idea de eso no es sacar a la gente de la universidad. La idea es abrir campo para las nuevas generaciones. Y nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas, exactamente. Muchas veces ya estamos anquilosados, entonces es necesario que lleguen gente con nuevas ideas para darle un giro a las cosas. Ahora que usted habla un poco de esto de la jubilación, ¿qué papel deben jugar investigadores como usted que tienen un trabajo muy sólido, un prestigio internacional, para contribuir un poquito en el desarrollo científico de México? Bueno, a mí siempre me preguntan mucho de la fuga de cerebros en México. Yo les digo, yo nunca me fugué. Yo he estado circulando y siempre vengo muchas veces a México, a veces 5 o 6 veces al año. Estoy participando en el consorcio de inteligencia artificial liderado por el CIMAT, y tengo proyectos con otras universidades. Hace 2 años hicimos 35 vehículos a escala, robóticos, que los repartimos a diversas instituciones. Así se está. Sí, claro. Tocó uno de los vehículos. Entonces yo siempre he estado muy activo teniendo proyectos, y además también he estado activo en el campo de la difusión de la ciencia, dando conferencias, participando con jóvenes. Y precisamente el año pasado también tuve la fortuna de que uno de mis libros, que se llama El lenguaje de las matemáticas, historia de los símbolos matemáticos, recibió el premio Rubí Pérez Tamayo de difusión de la ciencia, y en la Feria del Libro de Guadalajara se presentó. Entonces yo creo que aquellos como yo que estamos circulando, como yo digo, entre el extranjero y México, tenemos la responsabilidad de tratar de transferir tecnología del exterior hacia México, y además de entusiasmar a las nuevas generaciones por la ciencia, para lograr que en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias y en las universidades surjan los nuevos talentos que necesita México. Claro, doctor, ahora quiero aprovechar este espacio que usted también ha tenido un trabajo muy interesante en el aspecto de divulgación de la ciencia. Esta es una herramienta muy importante para empezar a jalar o llamar la atención de los jóvenes, de los niños, de todas las edades, hacia las áreas científicas, doctor. Sí, eso a mí me parece muy importante. En México ya hay varios eventos interesantes, por ejemplo, la Noche de las Estrellas, donde apuntan los telescopios, miles de telescopios, para que la población en general pueda ver a través del telescopio, y los niños se interesen por la astronomía. O la Noche de las Ciencias en Ensenada, que yo ayudé a arrancar, en donde las instituciones de educación superior abren sus puertas para que los niños vayan a ver qué es lo que se hace en el laboratorio de biología o en el laboratorio de acuacultura, para que se vayan interesando desde chicos en la ciencia. Yo creo que eso es muy importante. Aquí en México esa labor le recae en el Colegio Nacional, que hace una labor de difusión muy importante, pero sobre todo en las academias de ciencia. Y una cosa que me preocupa es que ahora se dice que las academias de ciencia se tienen que financiar con las cuotas de sus miembros, pero eso no alcanza realmente para hacer difusión de la ciencia en México. Y si comparamos con las academias de ciencia en Francia, que reciben 50 millones de euros al año, o las academias de ciencia en Alemania, que reciben 88 millones de euros al año para hacer difusión, nada más para difusión. Entonces vemos que aquí, ahí en ese aspecto fundamental de la difusión de la ciencia, todavía tenemos un hueco enorme. Bueno, doctor, y ya para terminar, porque bueno, sabemos que usted tiene una agenda muy apretada, gracias por haber estado con nosotros, pero le quiero preguntar finalmente,
para cerrar con una nota positiva, porque ante este panorama medio sombrío, pues los jóvenes de repente se desaniman. ¿Qué llamado le podría usted hacer a los jóvenes mexicanos, a los jóvenes científicos que están trabajando para que continúen y para que vean que sí es posible lograr un puesto como el que usted ha alcanzado? Sí, precisamente eso creo que es muy importante. Di una conferencia similar a la que voy a dar el día de hoy en Ensenada, en el CICESE, y me preguntaban después algunos jóvenes investigadores o doctorantes, estaban preocupados porque decían, bueno, la situación no es muy buena. Y yo les decía, bueno, lo más importante es que hay que hablarles con la verdad, decirles, hay todos estos problemas, pero no les estoy diciendo que hay todos estos problemas para que se depriman y no hagamos nada. Se lo estoy diciendo para que estemos conscientes de dónde tenemos que resolver cosas, dónde podemos avanzar. Y ha habido avances, en México ha habido avances. El México de hoy no es el México de hace 30, 40 años. Sí, claro. El Cinvestav de hoy no es el Cinvestav de hace 30, 40 años. Hay avances importantes en la ciencia y la tecnología y hay que hablarles a los jóvenes con la verdad, decirles, estos son los problemas. No ponerle el azúcar encima de los problemas, no, se va a arreglar solito, sí. No, se va a arreglar con su participación. Y García Márquez tenía una frase que a mí me gusta mucho. Él decía, los jóvenes no deben esperar nada del futuro, porque el futuro es el que espera todo de los jóvenes. Y ese sería mi mensaje para los jóvenes. Pues con eso nos quedamos, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Como siempre, se despide de ustedes su amigo Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Hasta la próxima.